Bueno, en verdad lo que podemos hacer, aprovechando la presencia ya del doctor Del Río, presentarlo, que va a ser nuestro primer orador, acerca de generalidades de todo aquello que nos interesa como médicos en general y también como posibles infectados en la comunidad. Su experiencia enorme desde la Emory University, el doctor Del Río, de origen mexicano, hace ya tiempo que está trabajando en el más alto nivel de la infectología mundial en Atlanta, Georgia. Doctor Del Río, cuando quiera, su presentación. Sí, muchas gracias. Con gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan todos? ¿Se oye bien mi voz? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerles la presencia, estar con ustedes, agradecerles el que me hayan invitado y mencionar que estamos ante una pandemia sin precedentes, ya lo que realmente nos tiene a todos muy preocupados, y la manera en que esto ha surgido de manera pues tan súbita, tan inmediata es una cosa que pues yo creo que ninguno de nosotros realmente, yo creo que a todos nos tomó un poquito, yo diría, entre sorprendidos y y no necesariamente preparados. La explosión de esta pandemia ha sido algo que no ha tenido, ha sido sin precedentes, y por tanto, a una pandemia que ha sido sin precedentes, la respuesta tiene que ser sin precedentes. Creo que tenemos avances muy importantes que nos ayudan a hacer frente a esta pandemia, pero también tenemos enormes retos como sociedad y como población para hacer frente a esta pandemia. Entonces voy a pasar los próximos minutos hablando con ustedes un poco sobre qué es el problema y cómo lo enfrentamos. En este momento estoy compartiendo mi escritorio. ¿Lo pueden ver ustedes? sí. Sí, perfecto. No sé qué hice, pero no estoy... A ver. Sí, está bien, nada más ponerle transmitir pantalla. A ver, ya voy. ¿Ponerle qué? Perdón. ¿Pueden ver el escritorio? Sí. Sí, Bueno, vemos PowerPoint, no en presentación. Sí, lo podemos ver muy bien. Solamente póngale eso, listo. Bueno, comento aquí únicamente que hoy en día esta es la primera pandemia de la era de medios como Twitter, etcétera. Y hay mucha información muy buena, también desafortunadamente muy mala en Twitter, pero les recomendaría a todos que usen cuentas como la mía y la de otras personas en Twitter que realmente están pasando información muy útil. Los coronavirus son virus de RNA que son bastante comunes y son la causa común. 10 a 30% de los resfriados son causados por coronavirus. Y hay 4 coronavirus que son los más frecuentes en humanos y están ahí como coronavirus comunes. Pero hay otros coronavirus que pueden afectar humanos y que causan enfermedad bastante severa. Y esos son el virus del SARS, el del MERS y ahora COVID-19. Dos de estos virus, el virus del SARS y el virus que llamamos COVID-19, que también se le llama el SARS-CoV-2, porque se parecen mucho, son virus que utilizan el receptor de la convertasa de angiotensina. Y como utilizan el receptor de la convertasa de la angiotensina, este receptor se encuentra presente en cantidades importantes en pulmones, en corazón, en tracto digestivo y en riñones. Y por tanto, no es extraño que tengamos manifestaciones gastrointestinales a consecuencia de este virus. Esta es una infección que se identificó por vez primera en Wuhan, China, en la ciudad de Wuhan a finales de diciembre, y hoy en día la propagación es principalmente de persona a persona. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio, tos seca, pero puede haber neumonía y puede haber falla respiratoria. Y los síntomas habitualmente aparecen de 2 a 14 días, un promedio de 5 días después de la exposición al virus. Las personas a más alto riesgo de enfermarse gravemente son los adultos mayores de 60 años
y personas con enfermedades crónicas como diabetes o cardiopatías. Este virus se transmite por contacto cercano con personas infectadas a través de secreciones respiratorias, al toser o estornudar, o por contaminación de superficies. Y después de tocar una superficie contaminada, uno se toca la boca o la nariz y de esta manera se contagia. Al momento no hay vacuna ni tratamiento específico y los casos graves pueden requerir oxígeno suplementario y ventilación mecánica. Esto es el crecimiento de la epidemia en los últimos, donde estamos ahora. Existen ya más de 7.500 casos a nivel mundial en más de 170 países y pueden ver ahí los datos de la OMS de dónde están los casos hoy en día, ¿no? Y obviamente, pues tanto Estados Unidos como Europa, España, Francia, Italia han sido altamente afectados. Este es un resumen de casos a nivel mundial, a nivel de España y de Estados Unidos y con algunos lugares donde se consigue información. Pero muestro esto porque este ha sido un mes de la epidemia y podemos ver cómo a finales de febrero a nivel mundial, el último día de febrero, había únicamente 85,000 casos y hoy en día ya hay 700,000. Es decir, la duplicación, el número de días que los casos están duplicando es muy acelerado. Y esto es porque el virus tiene un crecimiento exponencial. De llegar del primer caso a los primeros 100,000 casos pasaron 67 días. De llegar de 100,000 a 200,000 pasaron 11 días. De llegar de 200,000 a 300,000 pasaron 7 días. De 300,000 a 400,000, 4 días. De 400,000 a 500,000, 3 días. Y de 500,000 a 600,000, únicamente un día. Es decir, esto, antes de que sea mediados de abril, va a haber más de 2 millones de casos en el mundo. Y por eso es la preocupación que tenemos. Y podemos ver aquí la tasa de crecimiento de este virus, su factor de crecimiento es de aproximadamente 2 a 3. ¿Y eso qué significa? Bueno, que entonces cada 2 a 3 días el número de casos se está multiplicando. Y podemos saber aquí, puse aquí España como ejemplo, ¿no? España pasó de tener 84 casos el 1 de marzo a tener 1,200 casos el 9 de marzo y 6,300 casos el 14 de marzo, y no he puesto los más recientes, pero obviamente ese crecimiento exponencial es algo que hay que tomar muy en cuenta. ¿Cuáles son las maneras fundamentales de hacer frente a esta pandemia? La primera es información, la segunda es identificación y la tercera es aislamiento. Bueno, ¿cuáles son los síntomas frecuentes? Bueno, los síntomas pueden ser escurrimiento nasal, dolor de garganta, malestar general, pero puede haber también fiebre severa y sobre todo falta de aire. Pongo esta diapositiva para ustedes sobre las manifestaciones gastrointestinales, porque yo ya he visto pacientes que llegan con fiebre y dolor abdominal y diarrea como su única manifestación y sin tener tos. Y de hecho la anorexia, la diarrea, el vómito, el dolor abdominal y muy particularmente la anosmia y la disgustia son muy importantes. Y de hecho el 30% de los pacientes parecen manifestarse con anosmia. Llegan sin poder, y de hecho la anosmia ocurre hasta en 20% de los pacientes antes de que tengan ningún otro síntoma. Entonces yo le digo a la gente que perder el sentido del olfato debe ser una muy buena manera de saber si uno va a tener esta enfermedad o no. Y pueden ver en este estudio publicado en el American Journal of Gastroenterology recientemente qué porcentaje de pacientes tenían manifestaciones digestivas sin manifestaciones respiratorias. Y de hecho, y había algunos que tenían ambas y otros que no tenían ninguna. La mortalidad es de aproximadamente el 1% en personas menores de 50 años, pero cuando empieza uno a tener más de 50 años, la mortalidad aumenta. Y de hecho, al llegar a los 80 años, la mortalidad es del 14% más. Y particularmente elevada es la mortalidad en personas que tienen enfermedad crónica, diabetes, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar crónica, cáncer. Ahora, ¿por qué nos preocupamos? Bueno, yo pongo aquí datos de España, pero los podía poner para cualquier otro país. España tiene 46 millones de habitantes. Si el 20% se enferman, son 9 millones de enfermados. Si de esos 9 millones, únicamente 15% requieren atención médica, es 1.2 millones de personas que requieren atención médica. Y si la tercera parte de los hospitalizados requieren terapia intensiva, son 400,000 personas. Es decir, el crecimiento, el número de personas que requieren atención hospitalaria es enorme porque el número de infectados es grande. Y los países con una mejor respuesta a la epidemia han mostrado tener dos cosas. Una facilidad de acceso muy rápido a pruebas de diagnóstico
y la capacidad de tener pruebas en sitios comunitarios, es decir, no en sitios clínicos, donde los enfermos están lejos del sitio de atención médico. En cuanto a tratamiento, no tenemos tratamientos específicos, pero varios tratamientos han sido probados como potencialmente útiles, y entre ellos están medicamentos antivirales como el Remdesivir, medicamentos como la cloroquina y la hidroxicloroquina, los antirretrovirales como lopinavir, ritonavir y darunavir, y algunos antivirales como ribavirina, paniprivir, y de hecho ya se ha usado también suero convaleciente y se están desarrollando anticuerpos monoclonales. Se han usado también inmunomoduladores como el tocilizumab o el maricimab, que han tenido un efecto porque bloquean la tormenta de citocinas. Ahora, ¿qué podemos hacer para mitigación? Bueno, para mitigación lo que podemos hacer es realmente tratar de disminuir la transmisión. Y eso lo logramos obviamente mediante distanciamiento social. Y son esas medidas de distanciamiento social las que son fundamentales para lograr disminuir la transmisión del virus en este momento. ¿Y qué significa eso de distanciamiento social? Bueno, lo que significa es tratar de disminuir el contagio. Y lo que podemos ver aquí es, en este modelo, si tenemos una persona infectada y todo se queda normal, al cabo de 5 días hay 2.5 personas infectadas. Y al cabo de 30 días hay 406 personas infectadas. Pero si logramos un 50% de distanciamiento social, esa misma persona al final de 30 días únicamente causó 15 infecciones. Y si logramos un 75% de distanciamiento social, esa persona disminuye la transmisión y al cabo de 30 días solamente tenemos 2.5 personas infectadas. Es por ello que el distanciamiento social es fundamental para lograr esto. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, pues obviamente hay que tener protección de insumos. Hay que tener, de manera muy específica, asegurarnos de que tengamos acceso a cubrebocas, a guantes, a gogles y a todo lo necesario para poder tener protección del personal médico, para evitar la transmisión en el sitio hospitalario. Y hay que tratar de hacer que las personas asintomáticas no vengan a la atención hospitalaria. Y eso es importante para los gastroenterólogos, porque una vez que empieza este problema, a las personas que vienen exclusivamente para colonoscopías de escrutinio, porque ya pasaron los 50 años, hay que decirles que no vengan, hay que cancelar todos los procedimientos no necesarios para evitar que personas que están sanas vengan al hospital y potencialmente adquieran la infección, porque hay mucha transmisión a nivel nosocomial. Y con eso, bueno, termino y quedo abierto para preguntas. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que esto tiene muchos detractores por varias razones y creo que entre ellas es el no quedarnos sin cubrebocas para el sistema de salud. Pero si la gente hiciera sus cubrebocas hechos en casa, finalmente esto se contagia porque una persona escupe o aeroliza algo de su boca y que cae en una superficie. No es de utilidad que la gente haga cubrebocas caseros y salga hacia la calle cuando tengan que salir de manera forzosa. No estoy diciendo que no hagamos distanciamiento social, es muy importante. Bueno, si la persona, es muy importante que las personas que tienen síntomas y que están tosiendo o que tienen fiebre, definitivamente se pongan cubrebocas. El que las otras personas se pongan cubrebocas no ha mostrado ser de utilidad en distintos estudios que se han hecho, pero pues yo creo que hoy en día, si tenemos suficientes cubrebocas y si la gente quiere hacer sus propios cubrebocas, yo no tengo razón de decirles que no los usen. Yo creo que no hay que decir usa cubreboca porque no tenemos datos para decir que esto va a servir, pero tampoco yo le voy a decir a alguien que tiene un cubreboca, le voy a decir, oye, no lo tienes que usar. Lo que necesitamos es que sí existan suficientes cubrebocas para el sector salud y que no se agoten porque la gente los compró y entonces no tengamos acceso en los hospitales. Eso sería muy preocupante. ¿Quería hacer una pregunta, Edgardo? Sí, claro. Aprovecho para... ¿Qué opina usted? He leído por parte de algunos epidemiólogos que dicen que el final de esta historia consiste en que un porcentaje enorme de la población mundial va a estar inmunizada y que la prevención y la reclusión por medio de cuarentena va a permitir que gente de grupos de riesgo mayores evite estar en el momento agudo
aunque el resto de la comunidad haya sido infectado. ¿Cómo ve esta visión del problema? Ese es un poquito lo que ha pasado en Alemania. En Alemania lograron que la diferencia entre Alemania y Italia es que en Alemania la edad media de los pacientes es de 46 años y en Alemania la edad media es de 63 años, en Italia es de 63 años. Los alemanes lograron que la población de más alto riesgo no se expusiera, los protegieron, y al hacer esto lograron que entonces disminuir el contagio de manera muy importante para las personas mayores y de disminuir la mortalidad. La mortalidad en Alemania es menor al 1%, en cambio la mortalidad en Italia es superior al 10%. Entonces yo creo que si logramos evitar de que las personas mayores se infectan, vamos a tener un problema de salud mucho menor que si dejamos que se infecten. ¿Se me escucha, Edgardo Smecol, desde Buenos Aires? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctor del Río, por su exposición. Le voy a hacer un comentario muy breve desde Argentina para ver cómo se ve. Nosotros estamos mirando con atención el ejemplo de Italia, España, Alemania, y advertimos que tenemos una cierta carencia determinada en los grupos centinela, el número de pacientes, etcétera. Pero lo que sí hicimos es una cuarentena casi preventiva cuando todavía no despegó la curva. Uno podría decir que eso es algo prometedor, no sabemos cuándo puede terminar, es un work in progress, pero ¿cuál es su opinión sobre lo que ha determinado Argentina? Encerrar a todo el mundo, digamos, encerrarnos salvo el personal de salud y el personal de seguridad. La gente está acatando masivamente esto. ¿Uno podría prever que esto no va a ser tan Italia o tan España? Pues yo esperaría que ese fuera el caso. Yo creo que están haciendo lo correcto, porque si se espera uno que haya casos para hacer eso, la problemática es distinta. Entonces yo creo que lo antes que uno puede intervenir es mejor. Entonces yo creo que lo que está haciendo Italia lo felicito, lo que está haciendo, Argentina lo felicito. Yo creo que es una buena estrategia. Doctor del Río, otra pregunta. El impacto económico de esto lo vamos a sentir todos. Entonces, hay algo que yo tal vez veo en el futuro, y es el analizar quiénes sí se inmunizaron asintomáticos para que rehagan su vida laboral. O sea, mucha gente se está infectando y ya tiene inmunidad y sin embargo está encerrado y no trabajando. ¿Tendrá alguna opinión sobre esto? Yo creo que sí. Yo creo que el problema que yo veo es que hay mucha gente, es decir, vamos a infectar a la gente para que se inmunice, va a causar muchas muertes, pero ya si alguien se infectó y se recuperó, esa persona podría perfectamente regresar a trabajar. ¿Y hay que detectarlo con IgG tal vez? ¿O? Sí, exacto, con pruebas de anticuerpos. No están todavía disponibles abiertamente, entonces hay que esperar a que estas estén disponibles, pero cuando estén disponibles son una buena opción, absolutamente. Y la otra, ahora va a haber donadores de plasma en abundancia, y esto podría ayudar a los pacientes. Así es, también esa es la otra opción, el que haya donadores de plasma y que esto sirva para que los pacientes se recuperan, y de hecho la terapia con plasma es una de las opciones más prometedoras que se está viendo en este momento. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, claro. Sí. Hay una pregunta de la gente, y es una pregunta creo que de todos los que estamos aquí en el panel. Usted fue muy claro, y seguramente la doctora Gloria Fernández Esparrach, que hace endoscopía en el Clínic de Barcelona, ya sabemos muy bien cómo tenemos que protegernos frente al paciente convencional y frente al paciente que tiene COVID. Ahora, la consulta diaria en un medio como Argentina, donde los casos autóctonos recién están apareciendo, o sea, yo voy al hospital a diario y veo pacientes que tienen alguna complicación, una colitis ulcerosa. Tengo que ver esta tarde a un paciente con una colitis ulcerosa severa, es así. Yo en lo personal cuando lo vi el sábado me disfracé de astronauta, pero veo que las enfermeras y los médicos la revisan normalmente. ¿Quién está equivocado? Esta paciente, digamos, no viajó, no tiene fiebre, no tiene síntomas respiratorios. Yo la puedo revisar allí o en el consultorio, en un consultorio alguien... Yo creo que no hay ningún problema. Si quieres hacer algo, yo lo único que haría quizás, siempre obviamente lavado de manos, pero la otra cosa que haría, si hay alguna duda, ponerme un cubrebocas. Y no tiene que ser un N95, un cubrebocas quirúrgico es más suficiente.
Bueno, creo que es un mensaje muy significativo porque es realmente de la práctica diaria. Gloria seguramente en un rato nos va a decir de la endoscopía donde el marco es muy claro, pero en el marco del día a día, en la consulta, y especialmente imaginen que uno después vuelve a sus casas y está con su familia, que estamos, ellos sí están en cuarentena, y uno no sabe si fue a ver a un paciente y vuelve con el virus, ¿no? Eh, Así es. Y bueno. una pregunta del público muy interesante. ¿Cuáles son las características de la diarrea en estos pacientes? Si es explosiva, si dura mucho. O sea, ¿cómo Realmente sabemos gastroenterólogos? poco, realmente sabemos poco. Yo Doctor del Río. no puedo decir una característica ah, que yo diga esto es la característica típica. Lo que hemos visto son cuadros de diarrea que a lo mejor puede ser un poquito de, simplemente tener un poco de diarrea, no una diarrea así como si fuera una diarrea viral, ¿no? Y nos pregunta si se elimina por materia fecal. Ya hemos leído que sí, pero ¿qué nos puede decir? Bueno, sabemos que el virus está presente en materia fecal, pero sabemos que no, que probablemente no son partículas virales no infecciosas. Se ha detectado virus en materia fecal, pero no se ha detectado virus transmisible en materia fecal. Entonces yo creo que también hay que tener eso muy en cuenta. Probablemente transmisión orofecal no existe. Doctor del Río, para entender de nuevo el marco de política sanitaria, uno está viendo cuál ha sido la política sanitaria en España y en este momento están luchando fuertemente. Le comenté la de aquí. No es poder meterme en política, pero ¿cómo está administrando un país tan enorme como Estados Unidos? Y lo sabemos que usted está en reuniones permanentes estaduales o con el gobierno federal. ¿Cómo imagina usted? Así uno puede entender un poco cómo combatir la epidemia, el aislamiento, la cuarentena, como en Nueva York, algunos estados que abren, tienen insumos para enfrentar esto. Un poco el panorama porque nos interesa como país que es líder. Lo que pasa es esto, que en Estados Unidos la salud pública, la salud no se maneja a nivel federal, se maneja a nivel estatal y local. Entonces el gobierno federal puede hacer recomendaciones, pero no puede dar indicaciones. A final de cuentas depende de los estados lo que hacen. Y por tanto la respuesta nacional, en mi opinión, pues ha sido muy desorganizada, muy pobre y muy descoordinada. Y estamos pagando las consecuencias de ese federalismo. Porque el presidente no puede decir vamos a cerrar el país. El gobernador le dice a mí no me interesa, tú no puedes dar esa orden. Y eso causa que existe una respuesta fragmentada y mala. Bueno, sabemos de su tiempo, yo creo que todos estaríamos muy satisfechos con continuar preguntando, no sé, Gloria, no sé el panel, si alguna, mismo desde España, alguna pregunta, Gloria Fernández o Ingrid. Bueno, más que una pregunta, bueno, me ha gustado mucho, ¿no? el oír que en Argentina están haciendo confinamiento antes de que haya habido muchos casos, porque realmente pues pienso que es la mejor manera de detener la infección. Pero siempre el aplicar medidas preventivas, la prevención siempre es muy complicada, porque si uno lo hace demasiado pronto y después no pasa nada, uno piensa que ha exagerado y no valora que esas medidas realmente han sido efectivas, ¿no? Pero pienso que en estos momentos es una buena decisión. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Cómo están ustedes en España? Bueno, pues aquí en España parece que a lo mejor ha habido menos o se ha estabilizado el número de nuevos casos, pero en estos momentos pues los pacientes que necesitan de una terapia intensiva son muchos, han superado, están ya llegando al límite de las posibilidades de los hospitales y estamos ya empezando pues a construir hospitales de campaña en polideportivos, en hoteles, porque bueno, hemos superado la capacidad de atención. Pero bueno, aquí Ingrid después seguro que también tiene mucho que comentarnos porque ella está a pie de cañón cada día visitando a estos pacientes y seguro que nos podrá contar más cosas.
Pero ahí Gracias, estamos. Gloria. Tomo la palabra. Doctor del Río. Sí. Sí, una última consideración. Habría miles si están lloviendo las preguntas de los cientos de ingresados a YouTube. Tratamiento. Tratamiento sabemos que no existe. Usted mostró un slide con muchas drogas. Hago un comentario, acá en Argentina es uno de los 10 países en los cuales se está ensayando hidroxicloroquina y acitromicina, al igual que en Francia. Y desde el ministerio aparece el liponavir. ¿Algún comentario bueno, más allá de si puede tener dos palabras? Por un lado, a los científicos, a los médicos, y por el otro lado, si esto es escuchado por la comunidad no médica, algunas palabras sobre todo el afloramiento en Twitter desde cualquier tipo de medida de agua bendita, etcétera, etcétera, el ajo, la vitamina C, etcétera. Dos palabras, su comentario. Bueno, pues y hoy en día el tratamiento es sintomático, es de apoyo, es oxígeno, es sintomático. Y en aquellos pacientes que requieren algo más, pues mi recomendación hoy en día es que los tratemos de poner en un estudio clínico, porque todos esos tratamientos que existen, que si hidroxiquina, que si esto, que si aquello, pues son anécdotas y no podemos continuar tratamientos en base a anécdotas. Yo creo que hay suficientes casos que necesitamos estudios clínicos, necesitamos respuestas y sabemos cómo hacer esto. Y por tanto, estudios clínicos, en mi opinión, es la manera correcta de proceder, más que dar tratamientos pues empíricos, porque el empiricismo no nos va a llevar a ninguna parte, no vamos a poder obtener los resultados que necesitamos para tomar decisiones. Bueno, yo creo, ahora hago mi despedida desde Buenos Aires y María Eugenia como compatriota le da su despedida desde la Sociedad Argentina de Gastroenterología y desde la comunidad médica y no médica de Argentina, le agradecemos mucho su valioso tiempo. Maru, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor del Río, por estar con nosotros. Saludos por allá. Hasta luego. Bueno, a continuación vamos a escuchar, vamos a ver si se está, si podemos compartir la pantalla. ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, muy bien. Bueno, pasamos al segundo aspecto, endoscopía en tiempo de coronavirus. Ya la vio Ana Gloria Fernández Esparrach del Hospital Clínic de Barcelona y vamos a estar coordinando en conjunto, no, nosotros no. Llamativamente me había llamado un poquito a silencio y por suerte entran David Zagalski con muchas posiciones en la Argentina, actualmente instituto de Callao, pero presidente de congresos, asociaciones, largo currículum, y Fabio Nachman, que más allá de estar en la Fundación Favaloro, es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Si yo puedo salir de la pantalla, la vamos a dejar a Gloria con su share screen. Pues voy a ello. Compartir. Pues muy buenas tardes o buenos días para los que estáis al otro lado del Atlántico. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este web seminar que bueno, pienso que realmente es muy necesario y estoy intentando hacerlo de compartir. Le he dado. Ahora ve. No, vaya a sus diapositivas. No voy a tocarle ahí porque ya está dentro. Ok, vale. Eso. Pues aquí están mis diapositivas. Perfecto. Bueno, pues los que hacemos endoscopia realmente somos un colectivo pues que estamos expuestos al coronavirus, también los pacientes que vienen a hacerse la endoscopia y bueno, voy a dar una serie de recomendaciones y también os voy a presentar la situación en la que estamos en estos momentos en nuestra unidad. Como pueden ver aquí, ya el 12 de marzo, cuando Italia era el país europeo con más afectados, ya pues el equipo del doctor Repici publicaron este interesante documento en Gastrointestinal Endoscopy, dándonos ya una serie de indicaciones que han sido muy útiles porque son las que hemos adoptado, por lo menos pues aquí en España, ¿no? La sociedad tanto española de endoscopia como las locales catalanas.
Fíjense por esto que en el momento en que el doctor Repici hizo estas recomendaciones, dentro de las áreas de alto riesgo no estaba España, y en cambio ahora España ya es el segundo país europeo con más casos. Por lo tanto, es una situación que cambia día a día y que las recomendaciones también tienen que irse adaptando a las necesidades que van surgiendo. Después de que se publicaran estas recomendaciones, aquí pueden ver que la Sociedad Española de Endoscopia el 13 de marzo ya hizo unas recomendaciones de actuación que se actualizaron después el 21 de marzo y que básicamente se limitaban a dos mensajes, ¿no? Restringir la actividad de las unidades de endoscopia a los procedimientos urgentes y además realizar los procedimientos con un nivel de protección adecuado. O sea, dos mensajes muy claros. ¿Y por qué estos dos mensajes tan claros? Pues porque los procedimientos endoscópicos son invasivos, hay un alto riesgo de infección y la misión de los endoscopistas, al igual que de los otros sanitarios en estos momentos, es ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes, pero sin obviar que el personal sanitario tan necesario en estos momentos de pandemia tiene que estar correctamente protegido. Y el objetivo de todas estas recomendaciones, al fin y al cabo, no son otras que evitar el contagio entre pacientes y el personal, entre el propio personal y también del personal hacia el paciente. O sea que es muy necesario adoptar unas medidas excepcionales, ya que estamos viviendo unos momentos excepcionales. Estos son datos del grupo del doctor Repici en Italia, para que se vea que el porcentaje de personal sanitario que se infecta es elevado. En estos datos puede verse un 4,3%. Ninguno necesitó terapia intensiva, pero sí que 6 necesitan hospitalización. Simplemente una alerta, pues para que no solamente no hemos de contagiar, sino que también nosotros nos podemos infectar. ¿Qué recomendaciones hemos de tomar antes de hacer una endoscopia? Primero, hemos de limitar muchísimo las indicaciones. Las indicaciones se aconseja de forma global suspender toda la actividad de endoscopia ambulatoria programada. Lo ha dicho también el doctor Carlos del Río antes. Se tienen que suspender las colonoscopias de cribado, los seguimientos de pacientes con esófago de Barrett y limitar la endoscopia a la actividad hospitalaria vital. ¿Qué entendemos por endoscopia urgente o actividad hospitalaria vital? Pues hay estas indicaciones que pueden verse aquí en la diapositiva. Estaríamos limitando el hacer endoscopia a pacientes con hemorragia digestiva alta en situación de inestabilidad hemodinámica, en los que hacer una terapéutica endoscópica puede revertir esta situación de riesgo para el paciente. Pacientes con impactación esofágica por un cuerpo extraño, que es evidente que se les tiene que dar una solución. Pacientes con una colangitis obstructiva que precisen una CPRE, pero no hemos de olvidar que, aunque estemos en el contexto de una pandemia, siguen habiendo muchas otras enfermedades graves. Existen muchos pacientes oncológicos que precisan de tratamientos, y estos pacientes oncológicos que precisen un tratamiento endoscópico, ya sea por los síntomas o porque sea necesario el diagnóstico para poder empezar a hacer quimioterapia, también serían casos que se tendrían por lo menos que valorar la necesidad de hacerlos. Y finalmente, determinadas colonoscopias cuya rentabilidad diagnóstica sea inaplazable, pues en el caso de una persona joven con sospecha de una enfermedad inflamatoria grave, pero que de este tema ya hablará después la doctora Ordaz. Una vez revisadas las indicaciones, ¿qué se aconseja? Se aconseja hacer equipos de trabajo fijos, y estos equipos van a depender un poco de cómo se realice la sedación en cada centro, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso hemos formado equipos fijos formados por endoscopista, enfermera de endoscopia, enfermera de anestesia, un anestesista, auxiliar para ocuparse de la limpieza del equipamiento, camillero y secretaria. Todo esto para poder evitar infecciones cruzadas entre el personal, para poder protegernos de la infección y tener siempre gente en la retaguardia
dispuesta o capaz de poder seguir trabajando. Y es muy importante no compartir ordenadores ni teléfonos, cada uno que utilice el suyo. Se aconseja preparar una sala de endoscopia para los procedimientos considerados de alto riesgo de contagio, que ahora veremos cuáles son, pero que sería pues, fundamentalmente cuando estamos hablando de un paciente que ya sabemos que tiene la enfermedad de COVID-19. Y esta sala que reservaríamos para estos procedimientos de alto riesgo, idealmente tendría que ser una habitación con presión negativa, que haya poco mobiliario, poco material accesorio para que se pueda limpiar bien. También una alternativa es, si no, hacer esta endoscopia a pie de cama del paciente infectado. Y después, lo que también se aconseja, una vez hayamos identificado qué pacientes sí que vamos a hacerles la endoscopia, se tiene que hacer un triaje para descartar que sean portadores en ese momento de la infección por el virus, por el coronavirus. ¿Cómo se tiene que hacer este triaje? Idealmente el triaje se tendría que hacer 24 horas antes por llamada telefónica. Se tendría que interrogar al paciente si ha tenido fiebre alta, tos, mialgias, cefalea. Hemos visto que las diarreas también es otro síntoma de la infección. Se tendría que hacer una buena anamnesis en busca de estos síntomas. Se le tiene que preguntar si tiene un familiar con el que convive, que tenga sospecha o que tenga una confirmación de COVID-19. Y también se le tiene que preguntar si procede de áreas de alto riesgo de infección de COVID-19. En el momento en que llegue a la unidad de endoscopia, todo este interrogatorio se volverá a repetir y además, idealmente, antes de que el paciente entre en la sala de endoscopia, se le tendría que tomar la temperatura y se le tiene que dar una mascarilla y unos guantes. Y además, los acompañantes deben quedarse siempre fuera de la unidad de endoscopia. Solamente va a entrar el paciente dentro de la unidad, a no ser que sea una persona que necesite de mucha ayuda, que en este caso, también dándole una mascarilla y unos guantes, se dejaría entrar al acompañante. Todo ello para evitar el máximo contacto entre personas. Entonces, se tiene también que evaluar cuál es el riesgo de infección. Entonces, hay dos categorías de riesgo. Uno sería el riesgo según el paciente, otro sería el riesgo según el tipo de endoscopia que vamos a hacer. El riesgo según el paciente, esto también está reportado en la publicación del grupo de Repichi en el Gastrointestinal Endoscopy, clasifica a los pacientes en 3 grupos de riesgo. Riesgo bajo, que sería el caso que tú has comentado antes, Edgardo, de esa paciente con enfermedad inflamatoria que no tiene síntomas, no tiene contacto con nadie que tenga el virus positivo y no procede de áreas de alto riesgo en los 14 días previos. Después estaría el riesgo intermedio, que sería el paciente que tiene síntomas, pero que no ha estado en contacto con nadie que sea positivo para coronavirus y que no proceda de zonas de riesgo alto en los 14 días previos. También sería riesgo intermedio el que no presenta síntomas, pero sí que ha estado en contacto con alguien positivo o procede de zonas de riesgo alto en los 14 días previos. Y finalmente ya estaría el riesgo alto, que serían aquellas personas claramente infectadas por el coronavirus y que tiene por lo menos un síntoma y además ha estado en contacto con alguien positivo o procede de zonas de riesgo. En estos momentos nosotros en Barcelona y en España, en general, ya no existe el riesgo bajo. Todos los pacientes para nosotros son o riesgo intermedio o riesgo alto, porque estamos ya en una zona de alto riesgo de infección y por lo tanto tenemos que tener presente que cualquier paciente ha estado en contacto con alguien positivo si es que él no es ya positivo, aunque sea asintomático en ese momento. Y después, en cuanto al nivel de riesgo según el tipo de endoscopia, evidentemente es diferente hacer colonoscopia o una endoscopia baja que hacer cualquier tipo de endoscopia alta. Entonces, la colonoscopia y las endoscopias bajas son endoscopias de riesgo intermedio, mientras que la endoscopia alta es de riesgo alta por la proximidad con la boca y con las secreciones respiratorias y con la saliva del paciente. Entonces, combinando el riesgo del paciente y el riesgo de la endoscopia que vamos a hacer, esto nos va
a exigir pues una serie de precauciones y necesitaremos una serie de material de protección. En el caso del paciente de riesgo intermedio que se le va a hacer una colonoscopia, en este caso se necesitaría una protección mínima que consistiría en gafas, doble guante, gorro, una bata impermeable y una mascarilla que podría ser solo quirúrgica. En cambio, el paciente de riesgo intermedio al que se le va a hacer una endoscopia alta o cualquier endoscopia en un paciente con riesgo alto, aquí ya la protección tiene que ser máxima y es lo que ya entra dentro de la categoría de EPI-B, que EPI es la protección individual, el equipo de protección individual. Y el tipo B, ¿por qué? Porque ya necesitamos una mascarilla específica, que ya no es la mascarilla quirúrgica y que son estas que en Estados Unidos son las N95, pero que nosotros en Europa tenemos las FFP3 o FFP2 y que parece ser que son equivalentes a la N95 americana. Aquí podéis ver en estos gráficos, ¿no?, cómo sería el equipamiento para hacer una endoscopia baja en un paciente de riesgo intermedio, el gorro, las gafas, una mascarilla quirúrgica, un delantal, los guantes, y en cambio aquí ya se puede ver el material, el EPI-B, que es lo que necesitamos para hacer una endoscopia alta o cualquier endoscopia en un paciente con riesgo alto y que ya implica la bata quirúrgica con mangas largas y que también implica utilizar estas mascarillas que ya no solamente evitan, aquí se puede ver las diferencias entre las mascarillas, ¿no? No solamente evitan la transmisión del médico al paciente, sino que además tienen unos filtros que hace que la posibilidad de que haya una transmisión en cualquiera de los dos sentidos, en este caso tiene un 94% mínimo de filtración y aquí llega ya hasta el 99%. Por lo tanto, esta sería la más segura de todas. Esto sería como el aspecto que tendría una unidad de endoscopia en el momento actual. Esto es una fotografía de la unidad del doctor Repici. Esta es una fotografía de nuestra unidad en la que se ve el recovery vacío. Los pacientes ya no se recuperan aquí en la sala de recuperación, se recuperan en la misma sala donde se ha hecho la endoscopia. Aquí ya no hay trajín de personas, esto si no siempre parece, a veces decimos que parece un mercado, porque siempre hay gente por aquí pasando, y el personal con batas, guantes, gorros y mascarillas, incluso muchos momentos en los que no estamos haciendo endoscopia. Lo que es muy importante del material de protección individual es la forma de colocar y la forma de sacarlo. Esto es súper importante, cómo se tiene que retirar el material de protección. Aquí estaríamos viendo el material de protección para pacientes de riesgo intermedio a los que les hacemos una colonoscopia, y que sería primero poner el gorro, lavarse luego las manos, luego ponerse la bata, luego ponerse la mascarilla, luego ponerse las gafas y luego ponerse 2 pares de guantes. Y aquí puede verse el orden en el que uno tiene que retirarse este equipo. Primero sacarse el primer par de guantes, habiendo primero lavado bien con una solución hidroalcohólica. En el momento de sacarnos los guantes se tiene que volver a aplicar la solución hidroalcohólica. Sacarnos la bata doblándola hacia adelante, de manera que no la parte expuesta no toque ninguna superficie. Después sacarnos las gafas, después la mascarilla, el gorro, luego ya nos sacamos los segundos guantes, nos volvemos a lavar las manos. Es muy importante esta lista, tenerla impresa y tenerla en la sala de exploraciones, porque si no es imposible acordarse perdón, de todo lo que se tiene que hacer. Pero es que aún es más complicado cuando estamos utilizando el equipo B, con las mascarillas ya de protección y con las batas quirúrgicas. Aquí pueden ver que entonces lo que es muy importante es utilizar el pijama azul o el pijama blanco que llevamos normalmente en el hospital, poniendo la chaqueta dentro del pantalón, quitarnos pendientes, quitarnos las tarjetas de identificación, recogernos el pelo para que no haya ninguna zona expuesta.
y progresivamente irnos colocando la mascarilla, el gorro, los guantes, la bata, las gafas e incluso proteger esta mascarilla con otra mascarilla quirúrgica que nos pondremos por encima para darle más duración a la mascarilla FFP3 o FFP2. En cuanto a la retirada del material, aquí aún se tiene que extremar muchísimo más y esto es una gran dificultad porque realmente uno no sabe dónde dejar las cosas cuando se las va sacando. Y como podéis ver aquí, hay unos pasos que se hacen dentro de la habitación, hay otros pasos que se tienen que hacer fuera de la habitación y que entre medio de cada vez que nos sacamos algo de material se tiene que volver a hacer la higiene de guantes durante 30 segundos. O sea que es un poco tedioso y cuesta un rato y es mejor hacerlo en equipo para que haya alguien que te vaya recordando los pasos que tienes que ir haciendo. Después, si queréis, lo podemos comentar más a fondo, pero es fundamental tener una lista, imprimirse esta lista y tenerla allí en la sala de exploración para no dejarse ningún paso. Hay un consejo útil que pienso que no sale en ninguna guía, pero que alguien realmente lo comentó así como de pasada, pero que tiene mucha base científica, y es que hace unos meses, antes de la pandemia, hubo esta publicación en Gastrointestinal Endoscopy en la que ya se consideraba que todos los procedimientos endoscópicos se tienen que considerar que generan aerosoles que pueden propiciar las infecciones bacterianas y víricas en el personal que hace endoscopia. E incluso aquí recomiendan que el endoscopista haga la endoscopia siempre con una pantalla que le cubra toda la cara para evitar estos aerosoles. Y es verdad que cuando estamos haciendo endoscopia por las válvulas que a veces no cierran bien o incluso por el tapón, pueden haber fugas y pueden haber partículas que nos salpican o el paciente tose en el momento en que vamos a hacer la intubación orofaríngea. Entonces, una recomendación sería hacer las endoscopias altas entrando con el insuflador apagado, ya sea de CO2 o de aire, o sea, sin insuflación, y encender la insuflación una vez ya estemos con el endoscopio dentro del esófago. De esta manera estaremos evitando que pueda refluir por las válvulas o por el tapón la saliva o secreciones procedentes de la vía respiratoria del paciente. Y una vez hemos acabado de hacer la endoscopia, en un paciente de riesgo intermedio es muy importante limpiar toda la superficie, tanto sea el ordenador, las mesas, las camillas, la pantalla, con toallitas desinfectantes. Y si ha sido un paciente de alto riesgo, tenemos que llamar al personal de limpieza y si no hemos estado en una habitación con presión negativa, se tendría que airear la habitación por lo menos durante una hora. Y ya voy acabando, pero me gustaría explicar un poco la situación actual en la unidad de endoscopia del Hospital Clínic. Primero de todo, quería explicar que nosotros somos una unidad grande, que trabajamos en 6 salas, se hacen unas 80 endoscopias al día y que en un día laborable cualquiera, pues en la sala de exploraciones hay 6 endoscopistas, 2 anestesistas, 14 enfermeras, 2 auxiliares, 2 camilleros, 3 secretarias, muchísima gente. Entonces, aquí podéis ver aquí en esta línea, ¿no?, un poco la cronología desde que se declaró la pandemia. El 12 de marzo, cuando en España ya teníamos 2.000 infectados, desde la unidad de endoscopia se hizo un llamamiento al hospital, por favor, que nos dejaran ya empezar a anular procedimientos, porque pensábamos que ya llegábamos tarde a aplicar las medidas preventivas. El hospital estuvo de acuerdo, de manera que el lunes, día 16 de marzo, que ya había 9.000 infectados en España, pasamos de trabajar de 6 salas a trabajar la mitad, solo 3 salas, y se canceló toda la actividad de la tarde. ¿Qué pasó? Pasó que empezamos a ser muy estrictos con los criterios de las indicaciones, por lo tanto seleccionábamos muy pocas endoscopias como urgentes. Algunos pacientes incluso llamaban que no querían hacerse la endoscopia y vimos que la actividad bajaba tanto que en lugar de 3 salas
solamente con 2 salas podía ser suficiente. De manera que al cabo de un par de días pasamos a trabajar en 2 salas por la mañana. Pero a la semana siguiente vimos que incluso podíamos trabajar solo lunes, miércoles y viernes, y los martes y los jueves tener a un endoscopista con busca y llamarlo en el caso de que saliera una endoscopia urgente. Así es como estamos trabajando ahora. Estamos trabajando en 2 salas solo lunes, miércoles y viernes, y los otros días estamos de llamada por si sale algo. A pesar de haber tomado todas estas medidas, haber restringido al máximo la afluencia de personas a la unidad y protegernos, fijaros que ya en estos momentos somos 6 el personal de endoscopia que está infectado y que ha dado positivo al test de coronavirus. Algunos con sintomatología y otros sin sintomatología. 2 médicos, 2 camilleros, una auxiliar y una secretaria. Por lo tanto, las medidas tienen que ser realmente, tienen que llevarse al extremo, porque si además nosotros enfermamos, pues también dejamos de poder atender a nuestros pacientes. Y aquí sería para ver, ¿no?, que si nosotros normalmente en una semana hacemos unas 400 exploraciones de endoscopia, aquí podéis ver la semana 1 de haber empezado a anular pruebas, se hicieron solo 33 pruebas. Y la semana 2, que fue la semana pasada, se hicieron solo 21 pruebas. O sea que es realmente un descenso súper importante, de 400 exploraciones a la semana a hacer solo 20 exploraciones a la semana. Como la situación cambia continuamente, quería remarcar también mucho esta recomendación que nos hizo la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, y es que ante todo, se tiene que mantener la independencia de criterio frente a posibles presiones, pues porque todos sabemos pues que hay pacientes que tienen alguna enfermedad o que quieren hacerse la prueba. A lo mejor la incidencia de casos no es igual por ciudades o por comunidades autónomas, y a lo mejor aquellos en los cuales la incidencia de nuevos casos es baja, a lo mejor nos sentimos presionados por seguir haciendo endoscopia ambulatoria, de cribado. No tenemos que dejarnos influir, cada uno tiene que tener un criterio muy claro, y sobre todo es muy importante protegernos nosotros y proteger también a los pacientes, porque lo que comentaba antes el doctor del Río, puede ser una persona sana que nosotros, por el hecho de venir a hacerse una endoscopia no urgente, de repente esté infectada por el coronavirus. Y acabando, esta ya es la última diapositiva. Ya habéis visto, ¿no?, que ha sido muy drástico la disminución de exploraciones que hemos hecho en endoscopia, pero ¿qué pasará después de la pandemia? Porque confiamos en que vamos a superar esta pandemia. Pues entonces se tendrán que reprogramar todas las exploraciones que hemos anulado, y se tendrán que establecer unos criterios de preferencia para volver a reprogramar estas pruebas. Por lo tanto, es recomendable que en el momento ya de anular las pruebas se pueda hacer alguna categorización, ¿no?, como esta, por ejemplo, es una endoscopia anulable pero no demorable, o es una endoscopia anulable y además es demorable, un poco para después, en el momento de reprogramar estos pacientes, podamos establecer unos criterios, ¿no?, de prioridad. Y nosotros hemos calculado que si seguimos así, y de momento tenemos previsto hacer unas 7 semanas de inactividad, pues tardaremos unos 5 meses trabajando evidentemente por las tardes, porque por las mañanas ya se tendrá que hacer las endoscopias que tengan programa normal. Pues si realmente nuestra inactividad se queda solo en estas 7 semanas, estos 2.800 procedimientos que habremos anulado en 5 meses los podríamos haber recuperado. Y bueno, pues un mensaje de optimismo, porque esto lo vamos a superar. Y esta es un mensaje que nos ha hecho la hija de una secretaria con este arco iris y con el nombre de todos nosotros. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Muy bien tu conferencia. De lo que expusiste hay un faltante, que es el tema de las botas. En los listados que presentaste
Sí. No figuran las botas. ¿Cuándo van las botas? ¿Al principio de toda la jornada o se van cambiando? Las botas, pues no. La verdad es que nosotros en el protocolo que hemos establecido con el Servicio de Medicina Preventiva y de las recomendaciones del Gastrointestinal Endoscopy, no hemos puesto botas. Me quedé sin palabras porque supongo que utilizarán un calzado especial que queda en el hospital en ese caso, presuntamente Sí, contaminado. claro, perdón. Sí, en este caso sí, utilizamos los zapatos que tenemos cuando entramos en el hospital. Sí, sí. Fabio, ¿querés algún comentario? Sí, bueno, Gloria, la verdad que muy completa tu exposición, muchas gracias, clara como siempre. Tengo una pregunta para hacerte, todavía no leímos las preguntas del público, pero con respecto al retiro del equipo y el traslado del equipo hacia el área de lavado, ¿cómo es el procedimiento? Si se lleva en una batea dentro al área de lavado o resguardado en alguna bolsa, o o se lava directamente dentro de la sala, la limpieza sucia. No. En cuanto a la limpieza del equipamiento, que hayamos leído, no hay tampoco ninguna recomendación para hacer nada diferente de lo que se hace de manera habitual, y nosotros lo que hacemos es en una batea tapado con unas tallas, lo llevamos a la sala de desinfección, que está en la misma unidad, ¿no? Pero lo llevamos a la sala de desinfección y utilizamos las lavadoras. Gloria, para no perder tiempo, algunas preguntas que me han hecho te las voy a ir mencionando con su respuesta y tú me corriges, por favor. En un caso confirmado, se refiere acá, por lo que entendí, todos los pacientes de ustedes son alto riesgo y todo paciente está potencialmente contaminado, así que no se hace screening y búsqueda en el personal porque saben que están enfrentando pacientes contaminados. Lavado y procesamiento ya lo hizo Edgardo, este es el doctor Díaz que me consulta. Doble guantes lo contesto yo también. Hay un guante que va a estar inevitablemente contaminado. Se lava y se desecha y sigues estando con guantes después de retirar con mucho cuidado. Creo que uno de los puntos críticos de la conferencia de la doctora es que fíjense que ella mencionó retirar el equipamiento de a dos, porque hay que recordar todos los pasos son muchos, son muy largos, son tediosos, alarga enormemente el procedimiento y entonces conviene que alguien recuerde al operador cómo sacarse la ropa para no contaminarse en ese proceso. Correcto. Recuerdo y menciono que todos nos tocamos la cara todo el tiempo. Yo hasta ahora he tratado de evitar tocarme la cara, pero somos muy tocadores de cara todos los humanos y este es un tema de altísimo riesgo cuando uno ha estado en presencia de un paciente contaminado. Pregunta aquí el doctor Díaz, si en me toqué la cara. Como Argentina debemos interpretar que todos son COVID-19 positivos. Sí, en este momento yo creo que hay que considerar potencialmente cualquier paciente como paciente de riesgo. Y entre cada paciente, la doctora habló todo el tiempo de retirada, de limpieza de la sala, de aireación de la sala si se puede. Presión negativa no tenemos en Argentina salvo situaciones excepcionales. Creo que estamos expuestos a manejarnos con todos estos cuidados. Y la última pregunta que anoté es en pacientes que están en trámite de ligadura, de tratamiento de varices, y qué se hace con esos pacientes. ¿Se continúa, se inicia una profilaxis con varices en este momento? Nosotros estos pacientes los miramos individualmente. Y si es un paciente que ya había empezado el tratamiento y que está ya haciendo controles y que el último control solamente se puso una banda, este paciente pues ya no se vuelve a citar. Y en cambio un paciente que no tolera los betabloqueantes y que ha hecho una hemorragia o que tiene mucho riesgo de sangrado, se hace banding para evitar el que pueda hacer una hemorragia digestiva alta. O sea que en estos casos miramos una a una todas las peticiones para tomar una decisión individualizada de si seguimos o no seguimos con el programa de esclerosis. Aquí me insisten con la pregunta de si el personal que hace los procedimientos tiene que hacerse test para detectar si en algún momento entran en COVID. O sea, en realidad lo que me preguntan es, ¿habría que hacerlo permanentemente, cierta frecuencia? La verdad es que si tuviéramos recursos,
tendríamos que hacerlo con cierta frecuencia, porque la persona que ya tiene síntomas hemos de asumir que tiene un COVID-19 en estos momentos. No sería tan importante en este caso hacer el test. Pero como hay muchas personas que son asintomáticas y esto incrementa el riesgo de contagio entre el personal sanitario, si tuviéramos estos recursos, que no los tenemos, lo ideal sería ir haciendo las pruebas e irlas repitiendo de manera periódica para ver en qué momento hay uno positivo. Nosotros en endoscopia no lo hacíamos porque no teníamos los recursos, pero dado el aumento, ¿no? Los casos positivos que han salido y que además en el resto del departamento de gastroenterología no ha habido casos positivos, somos todos de endoscopia. Entonces ahora sí que ya al personal de endoscopia y por extensión también se está haciendo a gastroenterología, se van a hacer un test en ausencia de síntomas para saber el personal sanitario si es portador o no del virus. Con respecto al tema de la esterilización de endoscopios, los remito a las guías de la ASGE o de la Sociedad Europea. El endoscopio se esteriliza igual que siempre. Igual que siempre. No cambia, igual no que cambia siempre. ninguno por el hecho de que este bicho nos moleste más que otros. No, igual que siempre. Creo que, Fabio. No, la verdad que no hay mucho para agregar. Fue una exposición brillante. Así que creo que un poco aclarando también lo que acabas de decir, Dudy, que no hay que agregar nada extra a la desinfección, es lo mismo de siempre. Este virus es débil fuera del organismo, así que no hay que tomar ninguna medida extra más que los recaudos de evitar la infección. Por eso también el hecho de el aerosol o el cuidado de no llevarlo en el momento que uno retira el equipo y todo eso. La verdad que el que pueda contar con presión negativa en este momento debería utilizarlo porque es un método que ayuda a disminuir la posibilidad de infección, ¿no? Sí, en un caso con mucha sospecha, ¿no? O claramente confirmado que tenga la infección, se podría plantear si en la unidad de endoscopia no tenemos una sala de presión negativa, que es muy poco habitual tenerla, pues ir a hacer la endoscopia a un quirófano, por ejemplo, que sí que lo tenga. Sería una opción hacerlo así. Y última pregunta, típicamente local, es ¿cuántas veces se puede usar un barbijo N95? La recomendación es que se usa y se tira, son elementos presuntamente descartables. La doctora mencionó con mucha astucia colocarse esas máscaras de protección facial con la idea de mantenerse durante un turno con un solo barbijo. Supongo que ese será el objetivo de economizar recursos. Claro, sí. En teoría las mascarillas estas son de un solo uso, pero pueden su actuación puede alargarse un par de días y entonces lo que hacemos es esto, protegerlas con otra mascarilla quirúrgica. Uno tiene que comprobar cuando se la pone que no tenga ninguna fuga, que esté bien y si hay dudas de que realmente ya no ha perdido, ¿no? todas su capacidad, entonces sí que es mejor no usarla, pero si se comprueba, se ajusta bien y no hay ninguna fuga, se puede reutilizar y es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, muchas gracias. Hay una parte de la charla que me perdí, Gloria, pero esos cascos con protección facial en los pacientes de alto riesgo lo están utilizando. Nosotros utilizamos, si tienen gafas, con las gafas es suficiente. Pero bueno, también otra alternativa sería si no utilizar estos cascos que protegen un poco más el resto de la cara. Pero el casco sería una alternativa a las gafas y las gafas ya sería suficiente las gafas. Okay. Si no les molesta, ¿me están escuchando? Hola. Sí. Muchas gracias a los coordinadores, a David Zagalski, a Fabio, y una enorme gracias a Gloria desde su casa. No está en este momento en el hospital, ¿no? No, estoy en la cocina. Bueno, pero ahora seguramente Maru, entonces yo comparto la pantalla para ver qué sigue. Les pido que ya tenemos más de una hora de esta webinar, pero antes había acá alguien que decía, ahora viene lo mejor, así que no se vayan.
no es que viene lo mejor. Tanto lo de Carlos del Río y ahora lo de Gloria ha sido muy bueno, y creo que el mensaje, el mensaje ha quedado claro, y nuevamente ya me anticipo a decir cómo, esperando no estar como España, estamos haciendo todo lo posible, y la verdad que vivimos con mucha intensidad lo que sucede en el mundo entero, pero España e Italia es algo muy, muy significativo en nuestro medio, así que estamos con ustedes, y aparte ustedes vienen y son amigos, y los que no son amigos españoles e italianos están sufriendo, y también estamos muy tristes y preocupados por eso. Así que ese es mi saludo. Maru, unas palabras desde México. Sí, muchísimas gracias por transmitirnos esto que ustedes ya han estado viviendo, una situación muy fuerte y dolorosa, pero esperando que podamos reducir los riesgos. Y Edgardo, si quieres, continuamos con el siguiente tema. Si nos quieres compartir tu pantalla. Sí, ahí estamos, estoy tipo Doctor del Río, ¿sí? Ya vimos a Carlos, ahora viene básicamente Ingrid Ordaz del Hospital Clínic de Barcelona, está en línea, yo entiendo, y como coordinadores tenemos del Hospital Italiano y de GADECU, que sería el GTQ argentino, Josefina Echevers, y el doctor Jesús Kazuo Yamamoto del Instituto Nacional, esto es muy largo de decirlo. De Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de México. México, y yo los dejo, probablemente Josefina luego también nos puede dar un poquito más antecedentes de Ingrid, con la cual he estado trabajando, y yo ya, si aprendo a stop share, los dejamos con Ingrid. Adelante, Ingrid. Hola, buenas, desde aquí, desde España, buenas tardes a todos, buenos días probablemente para la mayoría de los que nos estáis escuchando. Bueno, en primer lugar también, igual que mis compañeros Gloria y el doctor del Río, pues agradeceros la invitación a estar con vosotros esta tarde y poder ayudaros en la medida de lo posible con nuestra experiencia. Os comparto las diapositivas. Disculpad un segundito, aquí. Para que podamos ir siguiendo todos juntos un poco el guión que había preparado. ¿Se ve? Perfectamente. Vale. Intentaré ser breve y dar mensajes claros y concisos para que queden las cosas así más importantes claras. A modo de introducción, creo que es importante comentar que hasta principios del mes de marzo no había casos reportados de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y COVID positivo en las series de pacientes con registros de un volumen muy elevado de pacientes, como es, por ejemplo, los hospitales de China que seguían más de 20.000 pacientes. Esto, bueno, como veremos luego a lo largo de la charla, pues generó bastante, y sigue generando bastante incertidumbre, porque como sabéis, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, un gran porcentaje de ellos llevan tratamientos inmunosupresores y un elevado porcentaje tratamientos combinados con anti-TNFs y tiopurinas, la mayoría de ellos. Entonces, tanto a la comunidad científica de médicos que tratamos a estos pacientes como a los propios pacientes les generó, y al principio de todo, mucha angustia el hecho de pensar que ellos eran población vulnerable de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Después desarrollaremos un poquito más este tema, pero ya os digo que sorprendentemente los pacientes con inflamatoria no tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad o que sea más grave respecto a la población general, exceptuando aquellos que tengan factores de riesgo, como por ejemplo pues son las enfermedades cardiovasculares, diabetes y edad avanzada. A modo de prevención, cualquier paciente con enfermedad inflamatoria debería seguir las mismas recomendaciones que la población general, marcadas por las respectivas autoridades sanitarias en cuanto a medidas de aislamiento social, de confinamiento, extremar sobre todo las medidas de higiene. Esto hay que explicarle bien a los pacientes, pues el lavado frecuente de manos, con una duración suficiente. Quizá esto es una cosa que damos muy por hecho, que todo el mundo sabe cómo hay que lavarse las manos, y quizá habría que explicarle bien a los pacientes cómo se tiene que hacer, ¿no? Un mínimo de 20 segundos, utilizar bien la técnica de lavar entre los pliegues digitales, entre las uñas, y que sean conscientes de que lavarse las manos salva vidas.
Lo que comentaban a los compañeros, evitar tocarse boca, nariz y ojos, esto pues sí lo recomendamos todos, pero a todos se nos olvida y la mayoría de los que estamos aquí, sin darnos cuenta, pues nos tocamos constantemente la cabeza. Para prevenir que los pacientes vayan al hospital, y esto debería aplicarse, como ya ha comentado Gloria anteriormente, el minimizar al máximo los desplazamientos de la población, lo que hay que hacer es telemedicina. Es decir, nosotros desde el principio de cuando empezaron a reportarse los primeros casos, como de medidas ya de prevención, lo que hicimos fue pasar todas las consultas externas a consultas telefónicas y llamamos a los pacientes, bien sea desde el hospital o bien desde nuestras propias casas el día que nos toca estar confinados, para hacer el seguimiento, y si detectamos que algún paciente requiere una visita presencial, pues le hacemos ir al hospital. Otro aspecto que ya se ha comentado y que hago énfasis de nuevo porque es muy importante, hay que posponer, anular todo aquel procedimiento que no sea estrictamente urgente y necesario, es decir, las endoscopias que hacemos para cribado de cáncer de colon o para valorar curación mucosa, cirugías, todo eso se debe posponer y evitar así que los pacientes vayan a los hospitales. De hecho, el tema de la endoscopia urgente, pacientes que tienen un brote de la enfermedad, quizá yo ahora sería un poco más cauta y a lo mejor valoraría hacer algún tratamiento, iniciar tratamiento en forma empírica, evitando que el paciente se haga el procedimiento. Aquí os comparto una diapositiva que revisé el otro día de la Organización Internacional de la IOIBD. Han hecho una reunión recientemente en la que han elaborado una serie de ítems para dar recomendaciones en los pacientes con inflamatoria. Entonces, como os comentaba antes, independientemente del tratamiento que reciban, los pacientes con inflamatoria no tienen un mayor riesgo de infección por el coronavirus y desconocemos si tienen un mayor riesgo de mortalidad en el caso de que la desarrollen la enfermedad. En este sentido, ya os decía antes, tiene un mayor peso que el paciente tenga otros factores de riesgo, pues que tenga a lo mejor una colitis ulcerosa no pesa tanto como que a lo mejor seguro que tenga más de 60 años, que sea hipertenso, diabético o que tenga otras comorbilidades. Estamos viendo que esos pacientes son los que tienen un peor pronóstico y eso va a marcar más la mortalidad en caso de que se infecten, no el hecho per se de que tengan una inflamatoria. Este es otro aspecto importante que lo he puesto en mayúsculas porque las recomendaciones a nivel internacional y que nosotros estamos haciendo desde el primer día es no suspender ninguna medicación de forma preventiva, incluso aunque el paciente esté en terapia combinada. Es verdad que a los pacientes les daba miedo el hecho de estar inmunodeprimidos y en este sentido, cuando empezaron los primeros casos, elaboramos las sociedades científicas, la Sociedad Catalana de Digestivo y GTQ, elaboramos un documento que se transmitió a las asociaciones de pacientes para que pues los pacientes estuvieran informados de la importancia de no suspender ninguna medicación, porque el riesgo de desarrollar un brote de su enfermedad es mayor que el riesgo de infectarse. Si el paciente desarrolla un brote, va a necesitar atención médica especializada y probablemente aumentar los requerimientos de corticoides que, como veréis después, tenemos que evitar al máximo. En cuanto a los tratamientos endovenosos en régimen de hospital de día, pues también los estamos manteniendo todos. Como os decía, es más seguro mantener la medicación que no suspenderla. Evidentemente, pues cuando el paciente va al hospital de día hay que tomar las medidas de precaución y, como comentaba Gloria, hacer un pequeño interrogatorio al paciente para saber si tiene síntomas y en tal caso pues ya decidir cómo proceder, pero si el paciente está asintomático se le administra el infliximab o el vedolizumab o el ustekinumab si es la primera dosis sin ningún tipo de problema. Los corticoides, sabéis todos que las dosis de más de 20 miligramos al día durante más de 2 semanas tienen un efecto inmunosupresor considerable, con lo cual sí que aumentarían el riesgo de infección y tenemos que evitarlos al máximo. En cuanto a suspender tratamientos, si el paciente desarrolla la enfermedad, las recomendaciones de la IOIBD es que se deberían suspender. Sin embargo, tampoco tenemos una evidencia suficiente en la que basarnos para dar esta recomendación, pero bueno, por ser más prudentes, probablemente sería adecuado suspenderlo o evitar la administración de la dosis del
del infliximab, por ejemplo, vedolizumab, si le toca en el momento de la infección. Sería seguro reiniciar la medicación en caso de que la hayamos suspendido 2 semanas después del diagnóstico de la enfermedad o bien tras 2 frotis negativos. Esta diapositiva y la que viene creo que son importantes porque nos dará muchísima más información del número real de pacientes que están que adquieren la infección. Esto es un registro que ha elaborado IOIBD, es un registro que se llama Secure IBD, que es un registro prospectivo a nivel mundial para reportar todos los casos COVID positivos en pacientes con enfermedad inflamatoria, y yo os animaría a todos los médicos que lleváis pacientes con estas enfermedades, pues que si detectáis algún caso lo reportéis para que podamos tener una evidencia real de lo que está pasando. Hará un par de semanas que empezó el registro, más o menos, las fechas exactas no las tengo en mente, pero en estas 2 semanas o máximo 3 ya hay un total de 117 casos reportados. Aquí veis la incidencia por los diferentes países. En Europa hay un total de 66, en Estados Unidos 38, Canadá 4, 2 casos en Brasil. Tenemos que ser cautos a la hora de interpretar estos datos porque seguro que hay mucho infradiagnóstico y todavía no se han reportado todos los casos porque la gente no conoce el registro, y por eso es importante hacer difusión de esta base de datos. Ya ha comentado el doctor del Río que los pacientes, hasta un 20% de pacientes con COVID positivo, independientemente de que tengan la enfermedad inflamatoria intestinal, tienen síntomas digestivos. La mayoría de ellos suelen tener diarrea. Es diarrea líquida, que tampoco no es muy abundante, suelen tener pues, entre 3 y 5 deposiciones al día. De estos casos que aquí hay reportados, 3 pacientes requirieron UCI, y hay un total de 5 éxitos, que son 2 pacientes con enfermedad de Crohn y 3 con colitis ulcerosa. Todos fueron varones. Parece ser que los varones tienen mayor riesgo de contraer la infección y tienen una mayor mortalidad por lo que estamos viendo. A modo de conclusión, pues repetir los ítems que considero que son los más importantes, que es hacer todas las visitas telemáticas, ya sea por teléfono o webcam si disponéis en vuestros hospitales, posponer todo aquel procedimiento que no sea realmente urgente, y sobre todo este es el más importante creo, no suspender ningún tratamiento porque esto implica un mayor riesgo de recidiva y de hospitalización, evitar los corticoides, y podéis daros de alta en el Secure IBD, el link este que os he mostrado anteriormente, para poder reportar todos los casos en caso de que detectéis alguno de ellos. Y con esta última diapositiva quería agradeceros a todos vuestra atención. Esta soy yo. Desde hace una semana, pues yo soy IBDióloga, pero desde hace una semana la situación aquí en España es muy dramática y la necesidad de médicos para poder atender a todos los pacientes que estamos recibiendo en los hospitales es terrible, con lo cual pues nos han movilizado a médicos de todas las especialidades. Hay cirujanos, gastroenterólogos, neurólogos, endocrinos, dermatólogos, traumatólogos, no sé, me dejo seguro alguna especialidad, pero ahí estamos todos ahí, al pie del cañón, para intentar dar lo mejor de nuestra profesión y sobre todo humanizarla, porque esto yo creo que es un aspecto que no quería dejar de lado, porque está afectando mucho tanto a la población como a los profesionales. Nos está tocando vivir una situación que jamás hubiéramos pensado, ¿no? Los pacientes requieren un tipo de aislamiento tan severo que no pueden ver a sus familias. El único contacto que tienen con ellos es a través del teléfono, los que tienen suerte de tenerla, el teléfono, perdonar, y la información que le tenemos que dar nosotros a los familiares es vía telefónica, y esto pues está siendo duro, pero bueno, estamos trabajando todos mucho para poder salir de esta situación, y sobre todo a vosotros pues cuidaros mucho, y si podéis evitar llegar a la situación en la que estamos nosotros sería muy bueno. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias a vos y a Gloria. La verdad que nada, estamos todos, como decía Edgardo, muy preocupados y acompañándolos y entrando un poco en el camino que están viviendo ustedes, así que la verdad que todos sus consejos y su experiencia para nosotros es muy útil.
Tenemos muchas preguntas, la verdad que todos tenemos mucha intriga, algunas podremos ir respondiendo. Una de las preguntas que voy a hacer yo, después iremos a lo que pregunta el público. Este porcentaje que hablan de un 20%, que se habla de pacientes con síntomas digestivos, si tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria y brote, y suponemos por teléfono, como tienen que ser las consultas en su mayoría, que tiene un brote de su enfermedad inflamatoria intestinal, ¿deberíamos rastrearlos a estos pacientes para COVID? Uno podría decir, ¿los síntomas digestivos podrían desencadenar un brote en estos pacientes, la infección por COVID, o todavía no tenemos datos respecto a eso? Pues yo creo que lamentablemente, José, ahora no tenemos información suficiente para saberlo. Sabemos que las gastroenteritis víricas por otros gérmenes sí que aumentan el riesgo de brote. Aquí no tenemos información suficiente. En cuanto a lo que me preguntabas de si todo paciente con diarrea habría que cribarlo, yo creo que, bueno, el doctor Del Río me ha comentado que hay un porcentaje de pacientes que solo tienen diarrea, pero suelen acompañarse de otros síntomas víricos como son las mialgias, tos o fiebre. Un paciente que solo tiene diarrea, yo pondría en sospecha el diagnóstico si no va acompañado de estos otros síntomas. Perfecto. Hola, Jesús. Gracias, Josefina. Muchas gracias, Ingrid, por esta información. Soy Jesús Yamamoto de México. Bueno, mira, algo que es muy importante es, como tú mencionas, de las recomendaciones de la IOAIBD, es enfocado al tratamiento. ¿Tú qué piensas en cuanto a la parte de suspender los inmunomoduladores, o sea, las tiopurinas enfocado y el metotrexato? Porque finalmente son terapias de mantenimiento que, bueno, tenemos para pacientes con Crohn e incluso para colitis ulcerosas esteroides dependientes, en donde el paciente están bien controlados sin terapia biológica. Y obviamente aunque sea la suspensión por 2 semanas aproximadamente este tratamiento, yo creo que no pudiera tener implicaciones a lo mejor en el paciente, sobre todo porque son tratamientos que cuando uno los reinicia, pues otra vez son de acción lenta, no tan inmediata como los biológicos, que sí, ahí estoy de acuerdo de que se suspenda durante un proceso infeccioso, el que sea, por el alto riesgo de que el paciente pues vaya a diseminar más la infección. ¿Tú qué piensas del manejo de los inmunomoduladores? Yo lo que os comentaba antes, Jesús, es que no suspendemos ningún tratamiento, incluyendo allí, englobando aquí a los inmunosupresores, por varios motivos. Porque a evidencia preliminar parece ser que los inmunosupresores podrían tener un cierto efecto en el control de la tormenta citoquímica esta que hacen los pacientes cuando se infectan. El hecho de tener una respuesta inmune celular un tanto inmunodeprimida parece ser que les protegería de hacer infecciones graves. Y por otro lado, sabéis que el efecto y la duración de los metabolitos de los inmunosupresores dura luego, después de suspenderlo, varias semanas incluso, con lo cual tampoco tendría mucho sentido suspenderlo. Es decir, que el mensaje es no suspender nada. Sí, exacto. Yo estoy de acuerdo contigo en no suspenderlos. Finalmente, pues uno los sigue. Probablemente nosotros no tengamos los metabolitos, pero con un seguimiento estrecho de los neutrófilos totales, y eso es más que suficiente, y realmente que no implique al sistema inmunológico, para que la audiencia no crea que debamos de suspender grupo de medicamentos. Es muy importante que les quede claro a la audiencia. Sí. Que por eso sí, perdón, acá tenemos preguntas del público. Nos preguntan pacientes que tienen un familiar de alto riesgo. Por ejemplo, ¿cómo manejamos tenés un paciente con inmunosuprimido, con comboterapia o con anti-TNF? ¿Qué haces con los familiares? Por ejemplo, si el familiar del paciente es médico y tiene que ir a trabajar, o es policía y está en contacto, digamos, entra dentro de la población de riesgo. ¿Hay algún aislamiento en particular que tenga que tener el paciente? De forma preventiva, no. Es decir, si hay un contacto conocido
eso es otra cosa. El positivo se debe aislar, eso sabéis todos, ¿no? Tienen que hacer un aislamiento de 14 días y se recomienda evitar que los pacientes con inflamatorias estén en contacto estrecho con gente que tenga síntomas. Entonces, claro, si un paciente está casado con un médico y ese médico está atendiendo a pacientes con COVID, claro, el riesgo de que pueda haber contagio es alto. En la medida de lo posible, si esa persona de riesgo puede aislarse un poco de la familia durante esa temporada, pero claro, esto es muy difícil hacerlo. A nosotros en el hospital han habilitado hoteles con habitaciones para el personal que quiera pasar durante esa temporada pues las noches en el hotel para evitar contagiar así a la familia, pero claro, los recursos ya veis que son muy limitados y esto es difícil de poder hacerlo. Perfecto. Y si un paciente está en plan de anti-TNF, de algún tratamiento biológico, porque tenía indicación previamente y empezó esta pandemia, ¿postergamos o seguimos con la idea de empezar el tratamiento? Seguimos y de hecho nosotros, esto no lo comenté, se me ha olvidado, perdonad, pero estamos iniciando tratamientos biológicos, de hecho, en pacientes. La semana pasada pues, yo tenía una paciente con una enfermedad de Crohn ileal que tenía síntomas, lesiones y en resonancia con lesiones graves que se había hecho previamente al inicio de la pandemia y la citamos para iniciar adalimumab porque prima más tener bien controlada la enfermedad en estos momentos ahora. Entonces, si vas a empezar un biológico, quizás es mejor empezar el subcutáneo para evitar que el paciente tenga que ir al hospital con el endovenoso, pero bueno, para la primera dosis también va a tener que ir a que le enseñen cómo se administra. Ingrid, una cuestión importante, aunque todavía no tenemos evidencia de si el COVID-19 pudiera ser un factor que pudiera favorecer una recaída, pues es probable que, bueno, nosotros empecemos a ver pacientes con colitis ulcerosa aguda grave. Esto obviamente, pues ahorita con esta pandemia y con los tratamientos que generalmente usamos en ese grupo de pacientes como esteroides endovenosos o si fallan ciclosporina o infliximab, aquí cuál sería tu recomendación, Clara, o sea, porque obviamente cualquiera de las tres terapias pues realmente van a impactar en el sistema inmunológico, pero obviamente pues si llegara a fallar a esteroide endovenoso, ante esta pandemia, ¿tú qué recomendarías como terapia, entre comillas, menos insegura? Sí, pues una muy buena pregunta, Jesús, porque claro, lo que hemos comentado, ¿no? Los corticoides sí sabemos que tienen un efecto inmunosupresor más potente para el desarrollo de infecciones. Quizás, yo no me lo había planteado, pero es verdad que si ahora tú tuvieras, o cualquiera de nosotros tuviera una colitis grave, y a lo mejor sería más partidaria de empezarle de entrada o ciclosporina o infliximab para evitarle los corticoides. Porque sabemos que los corticoides los va a necesitar mínimo 2 meses haciendo la pauta de retirada. Entonces yo sería más partidaria, sí, o ciclosporina o infliximab. Perfecto. Ingrid, una última pregunta y ya nos están diciendo que hay que ir cerrando. ¿Alguna recomendación de cómo organizar el equipo que se dedica a atender los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Hay que redistribuir las tareas, agrupar gente que esté más en la línea de fuego? ¿Alguna recomendación para organizarnos en esta pandemia? Si sois varias personas en el equipo de inflamatoria, probablemente sí que os recomendaría que hagáis equipos, sobre todo equipos para no ir al hospital el mismo día todos, eso ya desde el inicio nosotros ya lo empezamos a hacer para no coincidir entre nosotros, que ya lo comentaba también Gloria en la unidad de endoscopia. Y después, claro, dependerá de las necesidades de vuestros hospitales, porque si necesitan médicos para atender a pacientes con COVID, pues habrá otros compañeros que se tendrán que dedicar a la inflamatoria. En nuestra situación personal en el clínico, pues somos 4 médicos dedicados a la inflamatoria, así más específicamente. Actualmente 2 de nosotras, mi compañera Agnés Fernández y yo, estamos llevando pacientes en la sala,
y el doctor Panés y la doctora Elena Ricard pues han tenido que asumir nuestras consultas porque la carga de trabajo en estas salas es tan grande que no podemos asumir todo. Bueno, Ingrid, ahora dejo a los médicos para cerrar, al doctor Edgardo Smejkul y a la doctora María Eugenia. Gracias, muchas gracias, un abrazo fuerte para todos desde acá y bueno, nos hablamos en breve. Un beso y muchas gracias otra vez. Bueno, perdón, Edgardo, antes de que cierres, muy breve, gracias, Ingrid, por esta información y solamente yo concuerdo algo que debe de ser muy importante para la audiencia, que el paciente con inflamatoria que no requiera, nosotros en el instituto lo que estamos haciendo es hablarles por teléfono si los pacientes están en remisión. De hecho, pues todo es vía telefónica, evitamos que vaya el paciente y somos muy selectivos para los que están con actividad, sobre todo moderada grave, en donde a lo mejor sí hay que hacer estudios y ajustes al tratamiento, pero de todas formas pues agradezco a todos la invitación y ahora sí los dejo con Edgardo. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, yo comienzo el cierre y el cierre final, por decir, aunque sea redundante, va a ser de Maru. Agradecimiento a los tres magníficos expositores, a los coordinadores, no los voy a mencionar porque están allí, va a estar seguramente todo esto en las páginas, en todas las redes que tiene la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la Sociedad Argentina de Gastro. Esta es en verdad la primera iniciativa entre ambas sociedades y para mí ha sido muy exitosa, entiendo, en mi opinión, y también uno quiere agradecer que esto también ha sido difundido por la sociedad, por la OPGE, por la Organización Panamericana de Gastroenterología, y con la presidencia de Eduardo Gutiérrez Galeana, que estarán realizando, se ve allá muy lejos, el Congreso en Punta del Este, pero seguramente va a ser posible que a principios de noviembre tengamos algún encuentro presencial en Punta del Este, y antes de ello, el argentino, lleguemos en septiembre acá en Mar del Plata, y en León en noviembre. Bueno, un panorama muy incierto todo ello. Mientras tanto, sigamos con todo aquello que es el encuentro virtual. Y Maru, si puede cerrar, por favor. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Esta época requiere de cambios rápidos, requiere que nos adaptemos a circunstancias nuevas y pues con esto un compromiso, yo creo, de parte de Edgardo y mío de continuar mientras se pueda actualizando en esto que realmente está cambiando de día a día. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gloria, Muchas gracias. Chao a todos. Bye. Cientos o miles aparentemente que nos han acompañado. Chao. Hasta la próxima. Lo que tiene que suspender Gustavo es el